Y el camino que lleva a inmigración. Bueno, esta es la segunda toma que tengo que hacer por esta zona, porque antes de la que venía se escuchaba un poco como el culo. Llevaba puestos los auriculares estos inalámbricos, los Galaxy Buds, y captaba más el ruido de fuera que mi propia voz. Llevar la mascarilla y auriculares está definitivamente capado. Bueno, esta es la estación de Shinagawa. Cada vez que queráis ir a inmigración, pues tendréis que salir por esta salida, que es la Konanguchi. Y bueno, a partir de ahí pues veréis lo que os ponga del vídeo que estuve haciendo mientras grababa antes, pero el sonido será con este nuevo. Nada, simplemente seguid las indicaciones, que la zona de la parada del autobús pues estará por allí y será bastante fácil de localizar, porque los carteles, como podréis estar viendo, están en inglés, están en japonés. Si no lo podéis leer en japonés, lo tenéis en inglés. Se lee muy fácil y muy sencillo. Y diréis, ¿qué coño haces yendo a inmigración? ¿Ya te echaron? No, todavía no. La cosa es que quería venir a informarme de algo especialmente para vosotros también y para mí, porque si tenéis, por ejemplo, un visado de trabajo y os apetece, yo qué sé, organizar eventos de tipo meetup o cualquier mierda, pues legalmente no lo podéis hacer. Entonces, para que legalmente lo podáis hacer, necesitáis un permiso de inmigración, que os pongan un sellito en la parte de atrás de la Zairyukado y os digan, pues toma, ya puedes trabajar 28 horas a la semana. Que no vas a trabajar 28 horas a la semana haciendo eventos porque no te va a dar el tiempo si estás trabajando a tiempo completo, pero legalmente, si quieres hacerlo, pues por lo menos no te pondrán problemas. Y no solamente eso, si quieres trabajar haciendo Uber, por ejemplo, en mi caso, ya que me engordé un poco y quiero adelgazar, pues en lugar de simplemente salir con la bici, hacer el mono y hacer ejercicio, pues si le puedes sacar un poco de profit y sacar dinero mientras haces ejercicio y practicas japonés, porque eso es también muy importante, pues que lo puedas hacer 28 horas a la semana, pero bueno, suficiente. Teniendo en cuenta que me paso toda la semana trabajando, la idea de esto es hacerlo los fines de semana. Y los fines de semana, si hago 20 horas, ya será muchísimo. Y 20 horas poniendo una exageración muy grande, vaya. Que será como mucho, yo qué sé, si me tiro 5 y 5 horas, 10 horas y ya, gracias. No más, no necesito más. 5 horas pedaleando ya es un coñazo. Pero bueno, si por lo menos le puedes sacar algo de dinero, pues mejor que mejor. Vamos a pasar los tornos y ahora os sigo contando. Esto es lo que tiene tener la tarjeta en el móvil. Y nada, básicamente eso. Ahora pues a casita, a comer un poco y a poner la primera vacuna. A ver si no me muero entre hoy y mañana. ¿Dónde está la llamanote? Me perdí. Ah, allí. A ver si no me muero, como digo, poniéndome la vacuna y todo va bien. Y nada, la cosa sigue bien. Ahora el ordenador le he puesto un par de mejoras, pero no puedo editar como me gustaría. No sé cómo voy a editar este vídeo tampoco, pero bueno, a ver si lo consigo arreglar de cierta manera. Y si alguien tiene conocimientos de Adobe After Effects, pues bienvenido sea, porque me haría falta una manita, la verdad. No tengo tiempo para ponerme a estudiar, como hice hace no sé cuánto tiempo. Y bueno, nada, que os quiero mucho. Nada. Yo creo que con esto tenéis un blog muy corto y muy simple, en el cual solamente quería explicar que si queréis hacer un trabajo que no sea el designado por vuestra tarjeta de residencia, pues que necesitáis ir a inmigración y pedir un documento muy bonito. Uf, qué calor que hace, madre mía. Al menos no está lloviendo, que lleva todos estos días, cada vez que yo salía, lloviendo. Y nada, aquí os dejo las maravillosas vistas de la estación de Shinagawa. Porque sí, esta zona la visitaréis mucho si tenéis que hacer trámites con inmigración.
Así que nada, aprendeos el camino, que nunca viene mal. Bueno, sí, esto también es la estación que te lleva al aeropuerto, a Haneda. Ahí arriba está escrito, ya no me acordaba. Ay, por cierto, tengo el pasaporte caducado, tengo que coger y volver a la embajada, a que me lo cambien y para poder viajar. Desde junio ya está caducado, así que a ver cómo lo hago, cómo me las apaño para sacar tiempo, porque la embajada son unos putos vagos, trabajan hasta las 12:30, de 9 a 12:30, 3 horas nada más. Está bien que por el coronavirus trabajen menos, pero joder, 12:30, no te da tiempo a nada. Así que bueno, llega el tren y yo me despido ya. Vamos a dar la vuelta a la cámara, por lo menos que me veáis. Como veis, sigo igual de feo, igual que siempre, igual de blanco que siempre. Y nada más, ya sabéis, darle like al vídeo, aquí os dejo con el tren y nos vemos.